Hola, bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad veremos la tasa de flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. Con esto damos inicio al estudio de la dinámica de fluidos con aquellos fluidos que se mueven a través de conductos o tubos. Es común, es común utilizar tres medidas para el flujo de fluidos, de las cuales se presentan acá. La primera se denomina el flujo volumétrico, conocida como caudal, y se define como el volumen de un fluido que circula por una sección por unidad de tiempo. La expresión matemática para realizar este cálculo se tiene aquí, en la cual se indica que el caudal es igual a la velocidad por el área. El flujo en peso, conocida como o escrita como W, es el peso de un fluido que circula por una sección por unidad de tiempo. Y su expresión matemática para su cálculo es el peso específico del fluido por el caudal. Y la masa o el flujo másico se define como la masa de un fluido que circula por una sección por unidad de tiempo, y la expresión para calcularla está acá, la cual es densidad por caudal. Aplicaciones importantes para el cálculo del caudal en esta rama que estamos utilizando, que es la parte de los conductos, pues tenemos lo que son las instalaciones sanitarias. También tenemos el cálculo de las redes de agua potable. Para eso hay ejemplos donde tendremos un tanque y una red de distribución en la cual vamos a calcular ese caudal y la velocidad que está de circulación de esa agua a través de esos conductos cerrados. El cálculo entonces del fluido volumétrico está dado por las siguientes situaciones, que son las ecuaciones que vimos anteriormente. Para esto queremos resaltar el sistema de unidades con las cuales vamos a trabajar. Tenemos en el sistema internacional y en el sistema inglés. El flujo volumétrico está dado por, en el sistema internacional, el metro cúbico por segundo. El flujo en peso tenemos el newton sobre segundo, y el flujo másico tenemos el kilogramo sobre el segundo. En el sistema inglés tenemos el pie cúbicos por segundo para lo que es el cálculo del caudal o volumen volumétrico. Y tenemos para el flujo en peso, tenemos la libra sobre segundo, y para el flujo másico tenemos el slut por segundo. Algunos factores de conversión que quiero resaltar para trabajar esta unidad, pues son estos que estoy encerrando en este cuadro. Siguiendo con la siguiente presentación, entonces vamos a entrar a esta. Bien, siguiendo con la siguiente presentación, entonces tenemos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se basa en el principio de conservación de la masa, en la cual pues se dice que la materia no se crea ni se destruye. En este caso, como estamos hablando de los flujos que pasan por unidad de tiempo a través de un conducto, vamos a decir que, con base en esa definición, pues se entiende que estamos hablando de un caudal. O sea, que el caudal que entra por esta sección 1 va a ser igual al caudal de salida de la sección 2. Apoyándonos en este bosquejo, entonces vamos a analizar el fluido que pasa por la sección 1 y sale por la sección 2. Hemos dicho que ambos caudales son iguales. Esto bajo el principio de ecuación de continuidad, que la materia no se crea ni se destruye. Entonces, yo tengo un volumen de ese líquido que está fluyendo por la sección 1, y tengo otro volumen de ese líquido que fluye por esta sección 2 por una unidad de tiempo. Entonces, yo digo que por esta sección 1, a través de un diferencial de distancia que vamos a llamar 1, va a fluir un volumen 1 a una velocidad 1. Y en esta sección 2 vamos a tener que en un diferencial de ese desplazamiento, donde vamos a extraer la medición de ese volumen 2, vamos a tener un volumen 2 a una velocidad 2. Entonces, si decimos que el volumen por unidad de tiempo que circula por acá es igual al volumen 2 por la misma unidad de tiempo que circula por esta sección, tenemos entonces que el volumen 1, vamos a volver a hacer esta gráfica para no saturarnos, tenemos que el volumen 1 sobre un diferencial de tiempo o un intervalo de tiempo donde se haciendo la medición es igual al volumen de salida 2. Esto
misma unidad de tiempo. Listo. Pero sabemos que ese volumen 1 que está en esta sección es igual, pues si tengo un diámetro 1, entonces se entiende de que tengo un área 1 y tengo un área 2. Sabemos que volumen es profundidad, en este caso sería altura por esa área. Pero como estamos hablando de un diferencial de x en este tramo de estudio, vamos a decir que ese volumen va a ser el área por la profundidad, que va a ser delta x. Entonces este volumen vamos a decir que es área de la sección 1 por, hemos dicho, volumen es igual a área por delta de x, entonces delta de x 1, y esto sobre ese diferencial de tiempo. Y decimos que esto es igual a ese volumen 2. Vamos a borrar estos dibujos para no saturarnos. Y entonces decimos que esto es igual a mi área 2 por mi delta de x2 sobre mi delta de tiempo. Como podemos apreciar, entonces estamos aplicando el principio de continuidad, donde el volumen de entrada 1 es igual al volumen de salida 2 por unidad de tiempo. Hemos reemplazado entonces que ese volumen es igual al área 1 por el delta de x1, que es donde estamos haciendo el estudio, el punto de control 1. Y eso es igual entonces al área 2 por el diferencial de desplazamiento x y sobre la misma unidad de tiempo. Como vemos, tenemos aquí estas variables, dos variables que representan la velocidad, el espacio sobre el tiempo. Entonces de esta ecuación vamos a tener que A1 por B1, hablando de velocidad, ya no de volumen, es igual al área 2 por la velocidad 2. Y entonces de aquí hemos obtenido la ecuación de continuidad que vamos a utilizar para nuestros ejercicios, de lo cual vamos a hacer un ejemplo más adelante. Siguiendo entonces en la siguiente presentación vamos a hacer un ejemplo numérico, en el cual dice: los diámetros interiores de los conductos en las secciones 1 y 2 son de 50 milímetros, haciendo referencia a la sección 1, el diámetro 1, y dice que tiene 50 milímetros, y la sección 2 tiene 100 milímetros. La sección 2 está ubicada en este punto 2. Y fluye agua con 70 grados centígrados a una velocidad de 8 metros por segundo en la sección 1. O sea, en esta sección 1 fluye agua a una velocidad de 8 metros por segundo. Nos preguntan, calcule el flujo volumétrico. Recuerden que el flujo volumétrico es igual al caudal, que es velocidad por área. El flujo en peso. Y recuerden que el flujo en peso es igual al peso específico del fluido por el caudal. Y el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Bien, teniendo en cuenta que es lo que vamos a calcular, entonces tenemos que mirar las variables. Tenemos la velocidad 1, luego podríamos calcular el caudal reemplazando aquí la velocidad. El área, pues como estamos diciendo que tenemos el área, la velocidad 1, vamos a trabajar con la velocidad 1 de la sección 1 y podríamos calcular entonces el caudal. Para ello entonces vamos a apoyarnos en los siguientes cálculos. Calculamos el área 1, que es lo que nos hace falta, y decimos que pi por diámetro al cuadrado, esto sobre 2, vamos a tener que el área 1 es 1.96 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Si reemplazo las variables en la ecuación de flujo volumétrico, tengo que la velocidad de la sección es igual a 1.97. En este caso trabajé con la velocidad en la sección 2. Si hubiéramos trabajado con la velocidad de la sección 1, tiene que dar exactamente igual. Entonces, el área 1 se emplearía pues para la velocidad 1, pero como trabajé con la velocidad 2, vamos a trabajar con el área 2, que es 7.85 metros al cuadrado, y aquí está la forma como se calcula.
Y entonces aquí tengo la velocidad 2 calculada y reemplazo entonces velocidad 2, 1.97 por 185 que es el área, tendría un flujo volumétrico de 0.016. El flujo en peso, pues recuerden que aquí tengo la ecuación y dice que la ecuación es igual al peso específico de ese fluido, que en este caso es 9.81 por ese caudal, y me daría 0.15 kilonewton por segundo. Y el flujo másico, pues es la densidad, que en este caso la densidad del agua tiene 978 kilogramos metro cúbico por ese caudal. Y así, de esta forma, entonces calcularía lo que es el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Más adelante vamos a hacer más ejercicios.